Hola amigas, me pedisteis este vídeo cuando lo pregunté y a mí también me hace bastante ilusión hacerlo y es sobre mi historia manifestando con la manifestación, la ley de la atracción, todo esto que es un tema que siento que últimamente se ha puesto muy de moda, hay mucha gente hablando de él. Quería contaros un poco mi opinión sobre el tema, cositas que a mí me han funcionado respecto a esto de crear la vida que uno quiere y tal, y por supuesto contaros historias de éxito utilizando la manifestación y cositas que he manifestado y qué es la clave que creo que hay detrás de esos logros que he tenido. Piensa que te voy a hablar desde mi perspectiva, que es la de una científica que antes era muy escéptica con todos estos temas, pero que intrínsecamente también es alguien muy espiritual, y sé que esto suena súper contradictorio, pero también sé que hay mucha gente que se puede sentir identificada con esto. Entonces, en parte, es por eso que también quiero hacer este vídeo, que reúne como esas dos partes de mí. Bueno, ahora lo vas a entender todo. Bueno, básicamente también me hace ilusión hacer este vídeo porque, o sea, son los típicos que yo me como con palomitas, ¿sabes? En plan de, la idea es hacer como una charla súper relajada, que yo te cuente las cosas, tú también reflexiones, luego me cuentes qué piensas tú, qué cosas has manifestado tú, también me encantaría escucharlo. Y nada, que te cojas una bebida, que tenemos charla para rato. Yo me he hecho tremendo menjurje de hierbas para mis defensas en este caso. Igual te dejo qué hierbas lleva en la descripción. No sé si te interesa una mierda, pero bueno, yo te lo dejo por si acaso. Y antes de empezar, quiero contarte una gran noticia porque quizá ya te has dado cuenta, pero este vídeo no solamente va a estar disponible en vídeo. He decidido que algunos vídeos, que son aquellos en los que reflexiono un poco más, van a ser vídeos como un poco menos editados, más de charla de tú a tú, los quiero poner disponible también en Spotify y en Apple Podcast como si fuese un podcast, porque sé que muchas de vosotras ya me escucháis algunos vídeos así, que me lo habéis contado, y también porque a mí personalmente me gusta más escuchar los audios y los podcasts en este tipo de plataformas y no tanto en YouTube, porque bueno, yo que sé, si lo escucho cuando voy caminando me gusta bloquear el móvil y este tipo de cosas que YouTube no permite. Es total, que sepas que a partir de ahora hay ciertos vídeos que vas a poder encontrar en estas plataformas. Van a seguir habiendo vídeos que son solamente específicos de YouTube, porque hay tutoriales o vídeos más educativos quizá en los que a mí me gusta apoyarme en recursos visuales, en esquemas, como tú ya sabes, pero es lo que te decía, quiero introducir un nuevo formato que es una charla más relajada y donde hablemos de un tema un poco más en profundidad, y eso sí creo que pueden funcionar muy bien en audio también para ti, para mí y para todas. Así que, total, ya te contaré del nombre de este formato podcast, porque claro, para subirlo en estas plataformas pues hay que ponerle un nombre, entonces todo esto ya te lo contaré en Instagram. Y nada, que sepas que tienes los links en la descripción, pero si te apetece más quedarte aquí conmigo y así viéndonos las caras, pues vamos a empezar con el vídeo de hoy. Ahora sí, voy a empezar como con mi historia de cómo descubrí la ley de la atracción o la manifestación, cómo ha sido mi proceso, cómo he ido cambiando en el proceso, qué cosas he probado, y un poco así como, bueno, un poco como mi historia, ¿no?, con este tema. Y bueno, básicamente yo como en 2017-2018 empecé a interesarme más por todos los temas espirituales y llegó a mis manos en un mercadillo un libro que es el libro del secreto. Y spoiler, no leáis el libro del secreto para saber sobre este tema, porque bueno, es verdad que sí introduce todo lo que es la manifestación, pero lo hace de una manera súper superficial y verdaderamente no explica bien de qué van las cosas. A mí personalmente, ahora que ya he consumido otro tipo de información, pues tampoco es lo que más me guste, pero bueno, digamos que fue uno de mis primeros contactos con este tema. Luego, a partir de ahí, empecé como a investigar más, vi que había varios youtubers que hablaban de estos temas y me empecé a interesar por todo esto. En mis inicios yo pensaba que la manifestación era pues hacer técnicas extrañas como mirar una vela mientras pensabas en tu deseo, o escribir 5 veces, no sé cómo era el texto, o el 9 por 3 por 9, no sé qué, y entonces si tú hacías esa técnica podrías conseguir lo que tú querías. Y bueno, digamos que yo concretamente pues sí que empecé así, pero yo me daba cuenta de que a mí lo que más me funcionaba en realidad era simplemente técnicas súper sencillas, como era escribir qué es lo que quiero, o hacer
poder pues un poco ver en qué punto estoy y ver hacia dónde quiero llegar, o sea, lo más sencillo de lo sencillo. Y como que tampoco sentía o no veía que acabara de conseguir lo que yo quería simplemente aplicando pues esas técnicas maravillosas de las que los youtubers hablaban. Entonces tuve como un parón de, bueno, yo no sé si esto funciona, yo no sé si sí, yo no sé si no, como que quería creer, pero había algo que no me acababa de encajar. Entonces después de esta primera toma de contacto empecé a investigar más, a leer otro tipo de libros también. Descubrí a otros mentores como por ejemplo Joe Dispenza, y con este tipo de discurso, digamos, o de explicación sí que empecé a conectar mucho más. Joe Dispenza, por ejemplo, es científico, pero digamos que es muy espiritual también, entonces toda su investigación gira en torno a manifestar, crear y todos estos temas, pero desde una visión un poco más científica. Entonces a mí como que, bueno, pues igual conectaba más con ese tipo de explicaciones o de temas. Y ahí como que sí que empecé a ver más cosas que me resonaban. Allí simplemente yo seguía aplicando técnicas sencillas, pues seguía haciendo mis rituales, empecé a hacer más journaling, hacía bastante yoga y así, pero o sea, como que tampoco me dedicaba a crear rituales de manifestación, o sea, de manera habitual, no visualizaba cada día y cosas así, ¿no? Simplemente pues de vez en cuando, si había una cosa que yo quería conseguir, sí que le dedicaba un tiempo de vamos a intencionar y me lo bajaba al papel, lo que te digo, hacía técnicas sencillas, simplemente cogía en una hoja, escribía qué era lo que quería un trabajo, pues qué era lo que quería, cómo me quería sentir, conectaba con esas emociones y ya está, y lo dejaba estar, ya no lo miraba más y tampoco le hacía mucho más caso a eso. Así conseguí varias cosas. También vi muchos errores, me fui dando cuenta de que a veces no conseguía las cosas porque cometía ciertos errores, que de esto te voy a hablar después, y después ya digamos pasamos a la última fase, que sería como la fase más reciente, y es que ya empecé como a tomarme más en serio esto de manifestar, de crear. He seguido leyendo pues más libros sobre el tema, más Joe Dispenza, que me parece brutal, y también he hecho formaciones con Maite Isa, que es bueno, una reina de la manifestación en habla hispana, no sé si la conoces, pero si no, y si te interesa este tema, te la recomiendo. Y digamos que con su manera de comunicar y de hacer las cosas yo sí empecé a conectar muchísimo más, empecé a entenderlo todo y me di cuenta, y esto lo hablé con una amiga que estuvimos como las dos en este proceso, empezamos, fue como, a ver, es que uno empieza a descubrir sobre manifestar pensando que es conectarte con las mariposas del universo, y esto es algo que en realidad va mucho más allá. Entonces ahora es el momento en el que yo te explico cómo veo la manifestación ahora mismo. No descarto cambiar de opinión el día de mañana, por supuesto, o de que igual hay algunas cosas que ahora digo y luego pensaré que estoy equivocada, pero a día de hoy yo siento que manifestar en contra de lo que piensa todo el mundo es mucho más que conseguir la vida que tú quieres y conseguir unos ciertos logros. Para mí ahora mismo manifestar es convertirte en la persona que tú quieres ser y como consecuencia manifestar esa vida que tú quieres. Esto, que dicho así parecen palabras y ya está, es mucho más profundo y va mucho más allá de lo que parece a simple vista, y te voy a explicar un poco a qué me refiero con esto. Mira, normalmente solemos utilizar frases como cuando tenga más dinero voy a hacer esta remodelación en mi casa, y cuando haga esta remodelación en mi casa yo voy a ser más feliz. Pero la realidad es que las cosas funcionan totalmente al revés. Es decir, primero tú eres feliz y empiezas a sentirte feliz con lo que tú ya tienes, y también empiezas a conectar con las emociones que seguirás sintiendo cuando tú ya tengas lo que tú quieres. Las empiezas a sentir, esas emociones, y esta parte es importante porque tú ya tienes la certeza de que eso va a llegar. Entonces, una vez que tú ya eres, se te van presentando oportunidades que te invitan a hacer y a accionar en una determinada dirección. Empiezas a experimentar cambios, empiezas a recibir nuevas cosas, nuevas oportunidades, como te decía, y entonces cuando ya tú empiezas a hacer en esa dirección porque tú ya partes de que has cambiado de identidad, es cuando tienes algo y consigues eso que tú querías. Entonces esto es lo típico que quizá ya hayas escuchado, y es que el orden en realidad de las cosas es ser, hacer, tener, a pesar de que siempre nos empeñamos en hacerlo al revés y pensamos que sería tener, hacer y ser, y eso pues básicamente nos lleva a mucha frustración. Con esto de la identidad y de ser una nueva persona para conseguir la vida que quieres, te lo voy a explicar de una forma que
para mí resume muy bien por qué esto es así y básicamente es algo que leí en el libro Sobrenatural de Joe Dispenza y conecté mucho con esta explicación. Todo lo que es el pasado en tu vida y el cómo eras es lo que te ha traído hasta aquí. Tal como fuiste, has creado la realidad ahora y de hecho, si tú sigues siendo la misma persona y no cambia nada, lo más probable y digamos algo de lo que puedes tener certeza es que en el futuro tú vas a seguir en el mismo camino. O sea, es lógico, si tú eres de una forma, creas una cosa, llegas a un presente, sigues igual, en el futuro pues vas a obtener más de lo mismo. Nada malo, pero es un poco lo lógico, ¿no? Lo que suele pasar. Entonces, si nada en ti cambia, ¿cómo vas a crear un futuro diferente? Es totalmente ilógico y no tiene ningún sentido que pase. Imagínate que tú, por ejemplo, quieres manifestar más dinero, pero tú sigues teniendo los mismos hábitos de compra, sigues gestionando tus finanzas de la misma manera o no gestionándolas más bien, sigues pensando y teniendo las mismas afirmaciones en torno al dinero y a la gente que tiene dinero, sigues llegando justa a fin de mes y sigues sin poder ahorrar más de un X dinero. Entonces, si tú sigues en ese plan, ¿cómo crees que vas a crear algo distinto? Es que no tiene sentido. Primero, tienes que ser distinta y tienes que cambiar esos hábitos que te han traído hasta el punto en el que estás, que es el que no te gusta porque en realidad quieres manifestar otra cosa. Suena difícil, ¿vale? Suena difícil porque que te digan que tienes que cambiar tu identidad, que tienes que cambiar tus hábitos, que tienes que cambiar quién eres para conseguir algo nuevo, suena, no sé, que tienes que hacer algo como súper extraordinario, ¿no? Y en realidad, cuando empiezas el proceso te das cuenta de que es mucho más fácil de lo que tú pensabas. De hecho, el que tú pienses que es difícil en realidad es una creencia. Y de esto vamos a hablar en un momento. Este es uno de los primeros tips, consejos o puntos clave, digamos, que a mí me han funcionado para empezar a manifestar lo que yo quiero y es trabajar en mis creencias limitantes. Eso de lo que todo el mundo habla, sí, de nuevo, creencias limitantes, todo el mundo dice, pero mira, básicamente, por si acaso no sabes lo que es, conforme ha ido pasando tu vida, has ido desarrollando una serie de creencias, una serie de valores y una serie de principios que te llevan a ser la persona que eres, en base a las experiencias que has vivido, en base a la vida que has tenido, a lo que te han dicho siempre, a la sociedad en la que te has criado y etcétera, etcétera. Entonces se dice que son limitantes, se añade este adjetivo, no porque sean creencias limitantes como tal de forma objetiva, sino porque te limitan a conseguir esa realidad que tú quieres. Es decir, una creencia solamente es limitante cuando no te está ayudando, no te está llevando en la dirección de lo que tú quieres manifestar. Y para mí esta fue una de las claves más importantes cuando empecé a trabajar la manifestación y una de las cosas en las que más he notado cambios y efecto, ese efecto bola de nieve en tema manifestar cosas. Bueno, de hecho es que creo que ha sido para mí el high level ha sido la mayor toma de conciencia en cuanto a manifestación y es un poco lo que te decía antes. Uno empieza teniendo nociones de manifestación pensando que es simplemente meditar, pensar en mariposas, conectar con el universo, pero se da cuenta de que manifestar realmente es un trabajo interno muy potente. Y créeme que trabajar creencias limitantes es un trabajazo que requiere también un poco de valentía porque tienes que mirar quién eres, quién has sido, todo eso que has absorbido del ambiente sin juzgar y tienes que darte suficiente amor, digamos, para poder trabajar y transitar eso y transformarlo en algo que sí te acerque a lo que tú quieres. Y eso no es que sea difícil, sino que requiere mucho foco por tu parte, mucho amor, mucha disciplina. Realmente requiere que te pongas a ello, que seas valiente para ver lo que hay. Entonces, las creencias que tú tienes normalmente son cosas que tú no eres consciente que están ahí. Y cuando te pones a analizarlo te das cuenta de, hostia, yo pienso todo esto y te quedas flipando, o sea, sorprende en realidad ver todo lo que tú crees sin darte cuenta. De hecho, las creencias y, bueno, las creencias limitantes, entre todas las creencias que tú tienes, están en tu subconsciente. No sé si has oído este dato, pero tu subconsciente es el 95% de tu motor cognitivo. Es decir, en el cerebro, la parte consciente representa solamente el 5% de lo que tú realmente utilizas o de los recursos cognitivos que realmente utilizas en tu día a día. Todas las decisiones que tomas, los hábitos que tienes y todo esto están más basados en el subconsciente que en la parte que tú realmente pues conoces, ¿no? Entonces, claro, trabajar el subconsciente, digamos, te puede elevar mucho porque es ese porcentaje tan amplio que desconoces y que una vez que empiezas a trabajarlo
notas muchos cambios, porque claro, evidentemente si esto genera el 95% de tus decisiones y de lo que eres y empiezas a crear ahí lo que tú quieres crear, pues evidentemente que vas a notar que pasan muchas cosas. Para trabajar las creencias limitantes hay muchos métodos, hay muchos libros que trabajan esto. Yo personalmente te recomiendo todo lo que tiene que ver con Maite Isa, tanto sus libros como sus formaciones, porque creo que sus métodos funcionan muy bien, están muy aterrizados. En el libro Las 7 llaves también hay un método para trabajar las creencias, entonces bueno, no sé, creo que hay bastantes recursos para que puedas hacerlo. Verás que es algo en realidad muy sencillo. Por ejemplo, el método que proponen en Las 7 llaves es ir haciéndote una serie de preguntas que vas contestando en el journaling en torno a esa creencia y ya está, o sea, es así de fácil. Así que eso es lo que yo te recomendaría que empezaras a hacer. Si quieres manifestar cosas, empieza a trabajar tus creencias limitantes. Es fundamental, porque esto es lo que empieza a cambiar tu identidad de forma más contundente, más fácil, más expansiva. Otra cosa que suele funcionar muy bien es el actuar como sí, y ojo con esto, porque a veces nos pensamos que actuar como sí quiere decir hacer cosas incoherentes. Entonces, te voy a explicar qué significa actuar como sí y te voy a poner un ejemplo para que veas claro cuándo realmente sí estás actuando como si fueras esa persona que tú quieres ser y cuándo no lo estás haciendo. Actuar como si es básicamente hacer esas cosas, tener esos hábitos que la persona que tú quieres ser haría o que la persona que consigue eso puntual que tú quieres haría. Y hay gente que hace cosas bastante locas en este tema, pero que verdaderamente son coherentes. O sea, por ejemplo, hay gente que quiere manifestar, por ejemplo, una casa y empieza a ir a mirar muebles y a reservar muebles. O también hay gente que quiere manifestar un trabajo y está de momento desempleado y lo que hace es levantarse cada día con una alarma por la mañana, saca al perro temprano, desayuna temprano y hace un poco como el horario, aunque no esté trabajando de verdad. Ese tipo de cosas son a las que me refiero cuando digo actuar como sí. Pero vamos a ver un ejemplo en el que se vea un poco mejor el cuando sí estás actuando como sí y cuando lo estás haciendo mal. Vamos a volver al ejemplo este de que tú quieres manifestar más dinero. Entonces, mucha gente piensa que actuar como sí sería coger y gastarte más dinero del que tú realmente te puedes permitir. Porque claro, dices, si yo soy una persona que tiene mucho dinero, pues yo me voy a comprar el último iPhone. Claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo no tengo el dinero porque en el pasado yo no vengo de una realidad abundante, entonces no he creado una realidad abundante. Entonces, claro, no me puedo permitir el iPhone. Pues lo que voy a hacer es pagarlo a plazos y me voy a endeudar. Claro, tú piensa si una persona que verdaderamente tiene muchos recursos económicos, realmente gestiona bien sus finanzas, ¿tú crees que se endeudaría por un teléfono que verdaderamente no le va a cambiar la vida? No es coherente con una mentalidad abundante gastar algo que no te puedes permitir. Entonces, a eso es a lo que te tienes que agarrar para el actuar como sí. Es decir, hacer cosas y estar en esas emociones y en esa vibración de una persona que ya tiene lo que tú quieres, pero sin ser incoherente tampoco con la realidad de ahora. Yo creo que con este ejemplo se ve bastante bien. Espero que no quede muy abstracto, pero yo creo que sí que se entiende. Y un poco hablando de esto de actuar como sí, también una cosa que es muy importante, evidentemente, cuando quieres manifestar algo, es tomar acción en la dirección correcta, ¿no? Como te decía, lo primero es trabajar tu identidad, que esto gran parte lo vas a hacer con el tema de creencias limitantes, también lo puedes hacer con el actuar como sí, porque vas a empezar a actuar con esa mentalidad que tú quieres tener y luego cuando tú ya te vayas transformando en otra persona que sí tiene, pues, digamos, esas características de la persona de tus sueños, entonces van a empezar a llegar oportunidades. A veces tú también tienes que tomar acción por ti misma, pero normalmente yo lo que he visto es que en la mayoría de veces cuando haces todos los pasos anteriores bien, es decir, cuando trabajas toda tu identidad bien, cuando conectas con ese deseo desde la emoción y cuando verdaderamente ves
que eso que tú quieres te va a elevar y realmente sí es algo, o sea, no es algo vanidoso, sino que simplemente es algo que verdaderamente te llena, entonces empiezan a pasar cosas. Y esto es así, o sea, van a empezar a llegar oportunidades, van a empezar a llegar acciones que tú puedes decidir si tomar o si no tomar. Incluso a veces te llegan acciones que quieren llevarte al pasado que tú eras, como si fueran pruebas, y tú tienes que decidir, es decir, vas a empezar a tener que tomar decisiones que te van a acercar o alejar a lo que tú quieres. Y luego, por supuesto, ya está lo obvio y lo evidente. Si tú quieres manifestar un trabajo nuevo en el que te sientas así, asá y no sé qué, y has cambiado tu identidad, has trabajado tus emociones, has empezado a actuar como sí, evidentemente una de las cosas que tú tienes que hacer para buscar trabajo es empezar a echar tu currículum, a aplicar a ofertas, a mirar qué ofertas hay. Pero y aquí viene un gran pero, a veces tampoco las cosas pasan de la forma en que tú crees que van a pasar. Es decir, por mucho que tú hagas una acción que está ya en coherencia con eso que tú quieres manifestar y la tienes que hacer porque también así estás mostrando al universo y estás empezando a ir a caminar en otra dirección, en la de tu nuevo yo, ¿no? También es verdad que es muy importante dejar ir el cómo y el cuándo. Y esto es otra de las claves de manifestar que para mí ha sido muy clave y te mostraré después en ejemplos qué tan clave ha llegado a ser. Y es que sí, tú puedes empezar a hacer esta acción de tirar currículums, pero a lo mejor el trabajo con el que conectas de verdad y que cumple como todos esos requisitos que tú quieres y te hace sentir exactamente de la forma en la que tú te quieres sentir y está totalmente alineado con lo que tú deseas, te llega a través de un conocido que te dice: hey, tengo esta oferta, ¿te interesa? Casi que ni te van a hacer entrevista porque vienes recomendado de mí. Y ya está, ya lo tienes. Entonces, por eso digo, sí, tú tienes que empezar a tomar acción, vas a empezar a tener que tomar decisiones, pero también es importante dejar ir el cómo. Es decir, yo me ocupo de hacer mi parte, pero a partir de ahí ya confío en que las cosas se van a ir encajando como piezas de puzzle en alineación con lo que yo quiero. Hay una parte aquí como muy grande de confianza en el universo y también en ti misma, de que tú estás haciendo el trabajo y tú estás trabajando en ti para ser una versión más elevada de ti. Y el hecho de que tú confíes en eso es súper poderoso. Eso ya mueve, vamos, galaxias en tu buena dirección. Por otra parte, también te he dicho que hay que dejar ir el cuándo. Y esto es como un temazo y en la formación, por ejemplo, que hice de Maite, no sé, como que es una pregunta súper común, ¿no? Vale, pero ¿le pongo tiempo o no? O sea, intento hacer esta manifestación pensando en que la quiero este año o la dejo para cuando al universo le dé la gana de cumplirme el deseo, ¿no? Depende de cómo seas tú, que te conoces más que nadie. Yo, por ejemplo, soy muy impaciente y lo que he estado viendo en mi caso es que yo me empiezo a desesperar cuando llega la fecha límite, entre comillas. Entonces, cuando yo voy viendo que se va acercando esa fecha y veo que a lo mejor no lo he conseguido porque no era el momento, me empiezo a desesperar y empiezo a mandar las emociones equivocadas porque me empiezo a poner nerviosa, empiezo a dudar de mí misma, pienso que no lo he hecho lo suficientemente bien. Entonces, para mí personalmente, las fechas no funcionan demasiado. Sí que intento ponerme objetivos anuales, de esto ya hablamos en otro vídeo, y sí que intento pues trabajar en determinadas cosas, ¿no? De forma anual o periódica, pero aún así suelto mucho el resultado, o sea, como que no me agarro tanto a que algo se tenga que cumplir en una fecha determinada. Entonces, habrá gente a la que le funcione genial porque no se pone nerviosa. Yo las cosas que intento ponerme, pues venga, para este año quiero esto, esto y estos son mis objetivos, me los pongo, pero tampoco le presto demasiada atención a decir, bueno, pues necesito esto sí o sí para este año. No sé si me explico, o sea, como que intento no darle mucha importancia a la fecha porque para mí, psicológicamente, no es lo que más me ayuda. Entonces ahí creo que tienes que mirar si es algo que te motiva a hacer muchísimas acciones y no te pone nerviosa que llegue esa fecha límite, pues para adelante. Si te pone nerviosa, no le hagas tanto caso. Y así ya por último, en lo que son todas estas claves de manifestar, algo que a mí también me ha funcionado mucho desde que empecé es hacerle como más caso, ¿no? Esto de manifestar y no írmelo olvidando, sino que para crear más activamente cada día lo que deseo, pues voy teniéndolo muy presente y tampoco creas que hago nada del otro mundo, pero como básico innegociable siempre hago mi journaling
agradeciendo, y aunque te pienses que esto no es manifestar, porque tú estás agradeciendo y viendo lo contenta que ya estás con tu vida. Estás en esa identidad de ser que está agradecida, que está motivada, que está feliz, que está plena, y en verdad, como todo lo que tú quieres también te va a hacer sentir igual, pues digamos que tú ya estás trabajando en esa identidad, ¿no? Entonces para mí esta parte es importante, ¿no? La de agradecer cada día, y también hago como mínimo una visualización de 5 minutos cada día. Hay un montón por internet y es de lo más sencillo, o sea, es como conectas con tu respiración, a veces pues conectas con tu cuerpo o enraizas, o bueno, hay de diferentes tipos, y luego pues lo que haces es pues conectar con las emociones que te hace sentir eso que tú quieres, y visualizas imágenes de cómo sería, cuándo lo conseguirías, a quién se lo contarías, haces como una especie de, como si vieras una película. Hay gente que tiene mucho problema con visualizar porque no es tan visual, en el sentido de que le cuesta mucho verse esta película, ¿no? Imaginarse esta película. Si te pasa eso, yo lo que te recomendaría es conecta con las emociones y ya está, olvídate. O sea, conecta con el agradecimiento. Imagínate abrazando a tu mascota, imagínate riendo con tus amigos, conecta con esas emociones que te hacen sentir bien, y eso de por sí ya crea cosas. Mientras piensas en lo que quiero conseguir es tal, ya está. O sea, tampoco tienes que hacer aquí la película si crees que es algo que te cuesta mucho, no te pongas esa presión. Y luego, por supuesto, algo que también hago, no tanto a diario, sino cuando necesito, no, nunca necesito, cuando quiero manifestar algo nuevo o algo en concreto, es escribir. O sea, sigo utilizando las mismas técnicas que utilizaba al principio, porque al ser las más sencillas es lo que mejor me funciona. Para mí bajarlo al papel me funciona un montón, y lo que te decía es que simplemente pongo en una página qué es lo que quiero conseguir y pongo los detalles de qué es eso que yo quiero en detalles. Hay veces que pongo unos detalles muy absurdos, pero lo pongo, y de hecho muchas veces esos detalles absurdos son como si fuera un juego, en el sentido de, si estoy intentando manifestar pues una casa, igual digo, bueno, pues quiero que los muebles sean de este color, la distribución sea así y tenga una ventana asá. O sea, como cosas que igual no son tan importantes, pero luego como un juego de así voy a saber que es allí, ¿sabes? Pero bueno, la parte más importante de esto, todo esto que escribo, es cuando escribo cómo me quiero yo sentir. Y no solamente escribo, mira, me quiero sentir agradecida, motivada, llena, feliz, si lo escribo esto, pero a veces también escribo cosas como un poco más específicas. Quiero bailar en mi cocina súper motivada y conectando con mi alimentación mientras cocino en esa súper vitro chulísima, ¿no? Si estás manifestando una casa, de nuevo. No sé, pues si estás imaginándote una pareja o manifestando una pareja, pues quiero que nos riamos un montón en planes que sean como súper nuestros, en plan de, bueno, pues no sé, imagínate que te encanta el cine. Bueno, pues quiero ir cada semana una vez al cine con mi pareja, que sea un plan nuestro y que nos haga sentirnos como súper conectados el uno con el otro porque compartimos un momento nuestro. No sé si me estoy explicando, pero que además de poner unas emociones elevadas como más generales, también intento conectarlas con escenas más específicas, y creo que esto funciona bastante bien como para que tu cerebro empiece a entender qué es lo que quieres, ¿no? Y así ya como último tip, estoy utilizando también últimamente mucho las meditaciones de Joe Dispenza. Son unas meditaciones como más largas, concretamente las del libro Sobrenatural. Son meditaciones, bueno, que te anclan con el cuerpo, que te anclan con estos nuevos potenciales que tú quieres crear. Hay varias. Me están impactando bastante. O sea, no sé, como que tema meditación siempre me había llamado la atención, pero últimamente el cuerpo me lo estaba pidiendo, me está diciendo, tía, empieza a meditar, porque últimamente, o sea, ahora es como que quiero ponerme, ¿sabes? Ahora, antes era como este hábito que tengo que hacer, que quiero hacer porque sé que es bueno, pero me da pereza, y ahora no, ahora es como que lo estoy disfrutando y estoy diciendo, necesito meditar, pin, me pongo. Así que nada, estas concretamente te las recomiendo. Hay algunas que están basadas en este libro, también en el de Deja de ser tú, y que las puedes encontrar en YouTube, en Spotify, pones meditaciones de Joe Dispenza y ahí hay varias. Y bueno, puedes ir probando. Ya te digo que son bastante transformadoras. Yo avise. Entonces, así en general, para resumir un poco todo lo que te he contado, cómo manifiesto yo, qué cositas utilizo y cuáles son las claves en, de nuevo, modo resumen, así muy rápido antes de contarte las historias de éxito. Primero, ¿utilizo vision boards? Sí o no, sí, los utilizo, pero para mí tampoco son lo más importante. Son bonitos, los tengo ahí, me gusta hacerlos porque es como un momento en plan de conexión, como una especie de ritual.
pero de nuevo no es lo más importante. Luego también hago lo de escribir específicamente qué es lo que quiero y cómo me quiero sentir cuando tenga eso que yo quiero. Y después lo que suelo hacer siempre es una ronda de creencias limitantes, ¿no? Entonces cojo y digo, vale, pensemos, ¿qué creo yo que me frena a esto, ¿no? Y hago mi indagación personal de qué creencias limitantes creo que tengo en torno a este deseo y que me están frenando, y hago una limpieza de unas cuantas. Después siempre hago lo de dejar ir, es decir, yo una vez que hago ese ritual, lo escribo y tal, yo ya lo dejo ir, y sé que luego cuando yo vaya a ir haciendo mis visualizaciones diarias, me lo voy a tomar como un juego, no como, vale, es que tengo que visualizar cada día porque si me lo salto no lo conseguiré. No, es en plan de, mira, yo he hecho el trabajo, pero me gusta porque es divertido, porque es como que estoy creando, ¿no?, cosas, entonces me lo tomo así como de, esto es guay, y ya está. Eso, por eso lo voy haciendo como más en continuo y como para que siempre esté presente ahí. Y todo lo que te contaba de hacer estas meditaciones un poco más avanzadas, más largas, en las que, bueno, estoy viendo que estoy conectando mucho, entonces pues también las he introducido hace menos tiempo, pero también me están ayudando y gustando mucho porque me estoy sintiendo guay. Es como me siento maga, ¿no? O sea, como que cuando me pongo a meditar digo, bueno, vamos a jugar un poco a que soy una maga que crea cosas. Y esto de quitarle peso también funciona mucho. Para acabar el vídeo, vamos con mis historias de éxito, manifestando. Voy a contar algunas. O sea, evidentemente tengo más, pero bueno, hay algunas que son como bastante relevantes y que me sirven un poco para que veas el ejemplo de por qué esas claves que yo te he ido mencionando antes funcionan, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el story time de cómo manifesté mi doctorado e ir a la Antártida. Y las voy a explicar primero una y luego la otra, porque fueron en momentos distintos, más o menos, pero ambas son como historias que están muy relacionadas con esto que te decía de dejar ir, el cómo y el cuándo. Vamos a empezar con cómo manifesté el doctorado, porque fue primero. Bueno, yo creo que desde que acabé la carrera tenía esta inquietud de hacer un doctorado, no sé por qué, estaba con que era el camino que tenía que seguir, bla, 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 no sé qué, y yo pues quería hacerlo, ¿no? Lo veía como, este es mi camino, ¿vale? Ya está. Empecé a pedir becas. Tú básicamente para hacer el doctorado en España necesitas, normalmente, no es que necesites, sino que es lo más común hacerlo por esta vía, pues una beca del Estado, de la universidad, de lo que sea. Entonces yo empecé a probar varias con diferentes profesores, con diferentes proyectos, y recibí varios rechazos en el camino. Yo como que estaba súper convencida de que ese era mi camino y me frustré bastante cuando no lo conseguí. Y de hecho cuando me empezaron como a dar estas negativas con los primeros intentos, que fueron con un grupo de investigación en el País Vasco, empecé a buscar como alternativas y me encontré con el grupo con el que estoy ahora, que es en Barcelona. Vi la oferta y dije, vale, literalmente me están definiendo a mí. O sea, era como, esto es un super match, me veo súper reflejada en el perfil que ellos piden, y además me motivaba mucho porque hablaban de que se hacían pues esto, las campañas en el barco por los océanos, también se hacían campañas en la Antártida, y a mí esto me inquietaba mogollón. Y dije, me encanta, sí soy. Total, que contacté con ellos y de hecho me acuerdo que en la entrevista con mis jefes, porque primero me tenían que coger ellos para luego pedir las becas, o sea, ellos tenían que elegir el candidato, me dijeron algo tipo, bueno, no sé, ¿cómo te sientes con la oferta? No sé qué. Y digo, no, es que yo cuando vi la oferta yo dije, es que soy yo, o sea, esto es para mí. Y se los dije así, tal cual, en plan, piqui plum. Y nada, se empezaron a reír y les dije, bueno, es que literal siento que esto es para mí, no sé qué. Entonces ellos me dijeron, pues sí, te hemos cogido a ti después de unos días. Y entonces la idea ahí era empezar a echar otra vez para becas. O sea, ellos no tenían un dinero para hacerme un contrato, la cosa no acababa ahí. Entonces probamos con 2 becas. Una de ellas se solucionaba en febrero y la otra entre octubre y diciembre. Ambas más o menos se pedían en septiembre, octubre del año anterior. O sea, son varios meses ahí de espera. Mis directores de tesis me habían dicho, lo más seguro es que tengamos más posibilidades con esta que sale en febrero. Con la otra lo veo casi imposible, es muy difícil conseguirla, y yo, pero vamos con las dos. No me dieron la de febrero y yo en ese momento recuerdo que había vuelto unos meses a vivir a casa de mis padres, pero no tenía trabajo ni nada, acababa de terminar el máster y me sentí súper, súper frustrada de...
¿por qué, no puedo conseguirlo? Otra gente sí consigue becas, no sé qué. O sea, empecé a conectar mucho con esa ira. Estuve una semana súper chascada con esto porque era como, claro, si no he conseguido lo que supuestamente es fácil, la otra ya ni te cuento. Y entonces ya yo creo que mi cerebro dijo, bueno, pues si está siendo tan difícil esto, quizá puedes empezar a plantearte otras cosas. O sea, después de una semana de frustración, se me encendió una bombillita y dije, ¿y si el doctorado no es para mí? ¿Y si puedo hacer otra cosa? ¿Qué pasa? Y entonces empecé a pensar en otras posibilidades y empecé a ver que a mí en ese momento también me llamaba la atención la ilustración científica, la comunicación científica, también podría trabajar pues en cualquier laboratorio y ir viendo, ¿no? Entonces empecé a decir, bueno, hay un montón de otras cosas que puedo hacer. De hecho, creo que hice hasta una lista de todas las otras posibilidades que también tenía que no eran el doctorado, ¿no? Que no era este o uno o lo otro, ¿no? O sea, o doctorado o morirme de hambre. Y dije, bueno, pues también puedo trabajar de otras cosas, ¿no? Entonces, cuando ya me empezó a llamar la atención esto, y ya dije, ay, sí, podría hacer esto y lo otro, de repente me llamaron para trabajar en el sitio donde había estado haciendo el máster, con un contrato que estaba bastante bien y que, por un lado, pues me permitía volver al País Vasco, tener un trabajo en lo que se resolvía la segunda beca e ir viendo qué pasaba, ¿no? Y dije, pues sí, o sea, para adelante, ¿sabes? Como literal, fue como esa semana mal, otra semana que dije, tiene que haber otra cosa que yo pueda hacer, y me llamaron, o sea, literal, fue pim, 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 súper rápido todo. Entonces yo ya me mudé al País Vasco, me hice una vida allí, volví con mis amigos del máster, estuve allí súper a gusto y claro, ya empecé a hacer tal vida allí que empecé a pensar, tío, pues si no me dan la beca, como que tampoco me importa tanto, ¿sabes? En plan, ahora como que no me viene tan bien. Dejé ir totalmente esa opción, o sea, en plan de, es que me da igual si me la dan o no me la dan. Yo ahora mismo estoy en este trabajo y cuando se acabe el contrato ya vemos qué hago, ¿no? Bueno, pues, para sorpresa de nadie, en octubre de ese año, mientras yo estaba en ese trabajo, salieron la resolución de la beca y me la habían dado. Esa beca que era tan difícil, esa beca en la que yo supuestamente no tenía tantas posibilidades, me la dieron y me la dieron de sobra, porque va como por orden de puntuación y no fue en plan de entras de chiripa, no, o sea, es que era en plan de, no, no, estás dentro. Y, hostia, fue como un poco agridulce, ¿no? Porque lo había dejado ir tanto y me había olvidado tanto del cómo, del cuándo, del todo, que fue como, ostras, qué fuerte. Y bueno, total, así que lo conseguí. Una cosa curiosa, sincronicidad, es que una vez que yo ya había obtenido este trabajo y estaba en el último mes preparándome para ir al País Vasco antes de saber si yo tenía la beca, si no tenía la beca, cualquier cosa, yo estaba como con las cartas del tarot y siempre hago una tirada anual en la que saco una carta para cada mes, y esto lo hice como en abril. Estoy sacando las cartas, bueno, barajando y digo, universo, si hay un mes en el que sea muy relevante la opción esta del doctorado que está rondando y que todavía no sé si tengo o no tengo, saca la carta del carro, porque la carta del carro para mí simbolizaba el doctorado, esta oportunidad en concreto, este proyecto. Y esa carta me salió en diciembre. Y entonces yo ahí ya fue como, wow. Y entonces yo pensé, bueno, pues esto será porque quizás empiece el doctorado en octubre, porque se supone que la beca salía para octubre, o sea, para empezar en octubre, eso era lo común en los años anteriores. Y digo, y claro, yo sé que en diciembre o enero tienen la campaña antártica, entonces va a ser súper relevante porque yo me voy a ir a la campaña antártica con ellos. Spoiler, no. Era muy relevante porque yo firmé contrato en diciembre de ese año, porque todo se retrasó, y era tan relevante porque empecé esa etapa. O sea, well. Pero es que ahí no queda la cosa, porque claro, ahora viene la segunda manifestación que va un poco la historia conectada con esto. Tema Antártida, claro. Yo empecé en diciembre, entonces ellos ya se iban a finales de diciembre o en enero, no me acuerdo, a la campaña antártica que había como en ese momento en los planes, y pues yo no me daba tiempo de adaptarme tal y coger y empezar la campaña, o sea, literalmente acababa de empezar. Entonces fue como, vale, pues a esta campaña MAPIS pues tú no puedes ir. Y pues yo me llevé un chasco porque yo quería ir, pero lo que digo, la beca se había retrasado mucho, entonces yo ya no podía entrar en esa campaña. Y hubo un momento que es que además me acuerdo que estaba en el baño del trabajo haciendo pis, en este trabajo nuevo, ya una vez había empezado en diciembre, y como que me empezó a venir esta bruma, ¿no?, de pensamientos así como, claro, es que si ya no he podido ir ahora, pues entonces ya me quedo sin la Antártida, y yo quería ir a la Antártida, y fue como que hice otra vez un clic de decir, no, por aquí no es. Acuérdate que tú no sabes ni el cómo ni el cuándo.
Tú quieres manifestar ir a la Antártida. Tú has hecho tu intención, porque yo lo había escrito en mi papel, como te digo. Tú has hecho lo que tenías que hacer. Tú estás en el sitio adecuado para que esto suceda. Olvídate, tú vas a conocer a un pingüino. Punto. Y me olvidé de esto y fue como, bueno, pues ahora mismo no hay ninguna campaña planeada. Si hubiese una campaña antártica planeada, ni siquiera sé si podría ir, porque hay veces que sacan 3 plazas y si se sacaban 3 plazas, pues quizá a mí no me correspondía ir. Pero dije, bueno, ya veremos. Y total, que efectivamente, después de 3 años casi de doctorado, salió la campaña antártica, salieron 8 plazas y pudimos ir todos los del grupo. Y es curioso porque de hecho yo lo que quería era ir a la Antártida, estar en una base viviendo allí en tierra. La anterior campaña, la que yo me había perdido, era en el barco y a la que yo fui fue allí en la base y estuve viviendo 1 mes y medio en la Antártida investigando y conocí al pingüino. Lo que yo quería era conocer a los jodidos pingüinos y los conocí a todos. Así que, bueno, pues otra historia de éxito que tiene mucho que ver con el dejar ir, el cómo y el cuándo. Ahora vamos a ir con otra manifestación que también tuve. Esta fue un poco antes de estas que te he contado y esta fue la de manifestar un piso, un sitio donde vivir, básicamente. Esto lo he hecho 2 veces, de hecho, pero la historia que te voy a contar fue cuando manifesté el piso donde estuve haciendo el máster y donde pasé la cuarentena del 2020. Yo en Barcelona pues había vivido con una amiga y con otros amigos y así y había estado súper a gusto, o sea, habíamos creado un hogar súper guay, habíamos congeniado súper bien, era un piso súper chulo, estaba súper bien de precio, entonces como que yo venía de, jo, no quiero perder esto, yo quiero estar en un sitio que esté súper bien, que me guste, que yo me sienta en casa y claro, yo me iba a Bilbao sin conocer absolutamente a nadie de las personas que vivían allí. Encima, pues claro, sabía que había gente que iba a ir también a hacer el máster, pero yo no conocía a esa gente, no teníamos como ningún grupo, ¿sabes? De decir, oh, buscamos piso juntos, yo no conocía a nadie. Entonces tenía como un poco de miedo de, jo, pues quiero estar con gente con la que yo esté a gusto, con la que yo conecte, no sé qué. Entonces para mí como que era muy importante ciertas cosas. Cogí, me hice mi súper escrito, fui súper específica con cómo quería que fuese mi habitación. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que fue como por lo que te digo antes, ¿no? De que a veces estos detalles a mí me hacen decir, es aquí. Y dije literalmente, quiero que tenga una cama doble, pues porque sí, quiero que el piso sea de madera, quiero que la cama sea esto pues con una colcha blanca, así como estas de Pinterest que a mí me gusta ver, que los muebles sean blancos o de maderita, que tenga una ventana con mucha luz, no me acuerdo si pedí algo más del piso, pues que fuese luminoso, tal, no sé qué, luminoso en Bilbao, sí, yo pedía un piso luminoso en Bilbao. Y también hablé mucho de la relación que yo quería tener con mis compañeras de piso y dije esto, pues que yo quería conectar de verdad, quería estar a gusto, quería hacer planes con ellas, quería sentirme en casa, bueno, etcétera, etcétera. Quería eso, como que tuviésemos pues nuestros planes y hacer amigas. Y bueno, pues estuve mirando varios pisos online, ni siquiera fui a verlos, y con uno de los tantos que vi, hice pues la videollamada con las chicas, me cayeron súper bien. Fue como, tío, me encanta esta gente, el piso estaba súper bien, o sea, yo vi las fotos de la habitación y dije, tío, literalmente esto era lo que yo me había imaginado, o sea, era todo clavado, clavado, clavado. Y efectivamente, pues hubo match y me fui a vivir allí. Y con una de las chicas, pues ya no me habló mucho, pero con la otra chica conecté un montón, pero en plan de que, o sea, yo la siento y sé que ella estará viendo esto o escuchando esto, y yo siento que es como una hermana que o ha sido hermana en otra vida o es una hermana pero no es hermana de sangre ahora mismo, pero de verdad hemos tenido una conexión que flipáis y como que también nuestras vidas apuntaban a que nos teníamos que conocer, o sea, bueno, ella básicamente tiene un pueblo que está muy cerca del mío, ella conoce a gente de mi pueblo, que mi pueblo está en el culo del mundo literalmente, o sea, nadie conoce mi pueblo y es como, ¿por qué tú conoces mi pueblo? No se entiende. Habíamos estudiado cosas súper similares, lo que pasa es que yo en la Autónoma de Barcelona, ella en la de Barcelona, pero teníamos incluso gente en común, no sé, o sea, ella es de por aquí de Barcelona, entonces siento que es una persona con la que yo me habría cruzado en un momento u otro, pero para mí fue muy bonito
cruzarme allí. Y yo no sé si le he contado de hecho esta historia a ella nunca, pero básicamente la manifesté y pasamos la cuarentena juntas y bueno, para mí fue una manifestación súper bonita. Y ya por último, la última historia que te quiero contar hoy, ya te digo, tengo más, si te gustan pues ya te contaré más chismes, es una pareja que yo manifesté. Bueno, yo básicamente creo que casi que nunca he tenido una muy buena relación con los hombres. Esto es una historia que podríamos hablar en otro podcast. Bueno, ha habido mucha transformación en esta parte de mí, ¿no? Pero yo sí que tenía pues esa sensación de que a mí me apetecía tener una pareja con la que estar a gusto. Dije, quiero manifestar una pareja, porque ya llevaba bastante tiempo soltera, había estado como con algún chico así un poco que sí, un poco que no, pero que no acabábamos de ser nada. Fue como, bueno, después de haber estado como con esta gente que ni fu ni fa, yo quiero a alguien con quien realmente yo quiera. O sea, yo sentía que nunca me había enamorado bonito. Es decir, a mí me preguntaban, ¿te has enamorado alguna vez? Y yo decía que no, aunque en realidad sí. Lo que pasa es que me había enamorado de la persona que no tocaba. Entonces yo quería como sentir ese amor bonito, ese amor correspondido y crear algo. Entonces yo cogí y de nuevo me puse en mi libretita todo lo que yo quería. Aquí es muy importante que yo, en tema físico, siempre que me he puesto a escribir para manifestar una pareja, nunca me ha dado por decir, pues quiero que tenga ojos azules, abdominales, no sé qué, porque para mí eso no es tan importante. O sea, yo sé perfectamente cuál es mi tipo y para mí lo importante no es que tenga unos ojos de un color o que tenga abdominales o no. Para mí lo importante es que haya una conexión, que me atraiga, etcétera, etcétera. Entonces eso era lo que yo ponía, lo que para mí era importante. Quiero que me atraiga. Entonces, como yo ya sé cuál es mi tipo, pues eso estaba como ya explícito, ¿no? Así que bueno, pues puse esto que yo quería, pues una persona evidentemente que me atrayera, que nos quisiéramos bien, que tal, que cual, que pascual. Ponía cosas específicas en plan, quiero una pareja con la que yo pues me pueda ir a vivir en un mañana y que tengamos como momentos especiales, un poco lo que te decía antes con el cine, pero con otras cosas, ¿sabes? En plan, me imaginaba viviendo con esa persona y viviendo cosas como muy específicas, en plan cocinando juntos y de risas en la cocina, no sé por qué, y entonces me imaginaba pasándomelo súper bien, me imaginaba como el que yo me quería sentir en casa, o sea, como que me daba igual donde estuviera, pero yo quería que esa persona para mí fuese hogar, que me calmase mucho, ¿no? Estar en su presencia. Bueno, ponía como características súper específicas de cómo me quería sentir yo. Y, evidentemente, esto pues también lo manifesté. Y tanto en esta manifestación como en la anterior, en la que está un poco relacionada con esta manifestar pues personas con las que pues yo quiero estar. Por un lado, yo era muy específica con cómo me quería sentir y para mí esto era lo más importante y era lo que yo visualizaba realmente cuando pensaba en esta manifestación. Por otro lado también, y esto es algo que para mí ha sido también muy importante a la hora de manifestar personas o conexiones, es que es importante que tú no pidas y pretendas que te llegue algo que tú no eres. Es decir, si tú quieres una persona que te cuide, tú también tienes que estar dispuesta a cuidarte a ti misma y a cuidar de la otra persona. Si tú quieres una persona que te haga reír y con la que te lo pases bien, tú también tienes que ser capaz de pasártelo bien contigo misma, conectar con esa felicidad contigo misma y también estar dispuesta a esos momentos de risa, ¿no? Con la otra persona y no ser una amargada de la vida. Entonces, no sé, que creo que esto también es como importante, ¿no? Destacar que cuando pedimos personas y cómo queremos que nos hagan sentir, primero tenemos que hacernos sentir así nosotras mismas y también tenemos que estar dispuestas, ¿no? A recibir y a dar eso mismo que nosotras también pedimos. Así que nada, hemos hecho como un viajazo, ¿no? Siento, yo estoy agotada, chicas. Claro, esto luego se queda más corto porque corto mis silencios, pero llevo concretamente 1 hora y 6 minutos hablando, ¿vale? O sea, wow, me ha gustado mucho este formato, me he sentido cómoda y siento que me da como para expresarme más fácil y luego lo que quiero es que no se me haga una bola editando, ¿no? Que es un poco lo que te decía antes, quiero que sea una edición sencilla, que sea una conversación de tú a tú, una charleta de amigas, si me escuchas paseando pues va a ser en audio y si no pues nos vemos aquí las caritas, ¿no? Y nos encontramos un ratito. Dime qué tipo de temas te apetece que trate en este formato nuevo, es decir, dime si quieres que hablemos de hábitos, si quieres que hablemos
hablemos de creatividad, de manifestación otra vez, yo qué sé, de libros, no sé, dime de qué te apetece que hablemos, de amor propio, de, yo qué sé, lo que a ti se te ocurra. Y pues lo vamos viendo, a ver con qué tema conectamos las dos. Y nada, pues yo me despido, que me voy a jugar con unos amigos a juegos de mesa, plan favorito para una tarde de lluvia, pero te lo voy a enseñar hoy. Cargo todo el montaje, ahora quizás ya no llueve, lleva todo el día súper gris, en fin, que me parece un planazo. Así que nada, chiqui, me despido y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Y esto, pues que tengas un bonito día cuando sea que me escuches y ya está. Adiós.